Hola, bienvenidos a la segunda edición de tu podcast La Biblia Dice. Yo soy Luis Alba y me da mucha alegría poder retomar esta actividad que habíamos comenzado desde la pandemia, a principios de ella, pero que la paramos un poquito porque tuvimos que enfocarnos específicamente en las transmisiones que eran dentro de lo que eran las actividades de la iglesia. Pero hoy estamos retomando algo más sencillo, más práctico, donde creo que podemos tener varios temas muy importantes. Yo quiero animarlos a que se suscriban al podcast La Biblia Dice. Esta es nuestra segunda oportunidad de estar haciendo esto, nuestro segundo podcast. Estamos muy contentos de poder llegar hacia ustedes. El día de hoy yo tengo un invitado muy especial. Para mí es muy especial y yo sé que para ustedes también va a ser muy especial. Él es mi hijo Abraham Alba. Así es que, Abraham, gracias por tomarte este tiempo. No, gracias a ustedes. Es un honor estar aquí. Sé que vamos a aprender mucho y pues vamos a darle. Y sabes que es un tema muy intencional, Abraham. Te voy a quebrar la cabeza con preguntas porque yo creo que el tema se presta, porque vamos a hablar de un tema intergeneracional. Vamos a ver virtudes y defectos de tu generación, de mi generación, pero vamos a conciliarlo a través de cómo es importante verlo a través desde una óptica, no solamente de fenómeno social, sino también a través de la Biblia. Claro. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Y para entrar antes, quisiera darte y comenzar con unos datos que son muy importantes. Las estadísticas nos enseñan que en los Estados Unidos está ocurriendo algo que esperamos que no suceda en América Latina, pero está empezando a ocurrir algo que ya ocurrió en Europa. Y me refiero a que lo que ayer fueron grandes catedrales del cristianismo en Luxemburgo, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, hoy muchos de ellos ya solamente son museos, en el mejor de los casos, iglesias donde hubo un gran avivamiento, donde la gente buscaba a Dios, la comunidad, y hoy algunos de esos lugares, esas catedrales, ya son solamente edificios que más que nada son como museos, pero otros se han convertido incluso hasta en mezquitas musulmanas. Y esto tal vez nunca se imaginó Lutero, Calvino, Wesley, Spurgeon, aquellos grandes hombres de la fe, que iba a pasar esto en el contexto de ellos. Nunca se imaginaron. Y a lo que me estoy refiriendo es una generación que está abandonando el cristianismo, por consecuencia los valores judeocristianos, y está siguiendo tendencias tanto progresistas, donde cada vez vemos más los valores bíblicos fuera de la escena. Sí. Pero me llama mucho la atención, Abraham, porque yo veo que lo que está pasando, lo que pasó en Europa, hoy está afectando también a los Estados Unidos. Se dice que el norte de los Estados Unidos está yendo a una extrema donde pareciera que Dios está a la baja, y hacia el sur de los Estados Unidos está viendo las iglesias que tienen un poquito más de vida, más chispeantes. Y también algo que es muy importante tiene que ver con una cuestión también de carácter poblacional, demográfico, entre el norte y el sur, que nos está avisando que algo está cambiando. O sea, esto no es algo que estamos inventando. Sí. Esto no son números vagos. La encuestadora Barna dice que lo que está ocurriendo peligra que en Estados Unidos en unas décadas el cristianismo deje de ser y tener la presencia y la relevancia y la influencia que ha tenido por siglos. Sí. Y para ello, Abraham, primeramente que nada, quisiera que consideráramos algo que está en el libro de Josué, que yo cuando lo leíamos esta mañana, me sacudió de algo que ocurrió similar en el pueblo de Israel. Y si me permites, o me gustaría que tú lo leyeras, tu voz está más fresca que la mía, ¿qué te parece si lees
de Josué 2, del 6 al 10, para que analicemos lo que vamos a tratar. Sí, yo voy a leer la versión NBI. Dice: cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Me llama algo aquí la atención. Una generación sin Dios, lo que yo veo aquí. Una generación con Dios, y de repente aparece otra generación que no tiene a Dios en su vida. Abraham, ¿cómo es posible que se levante una generación que no conozca a Dios? Mira, te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, antes de que me conteste esta pregunta, por ejemplo, en los Estados Unidos, antes, la mayoría de los afroamericanos eran cristianos evangélicos. Los blancos, con excepción de los inmigrantes que venían de Irlanda o de Italia, mayormente eran cristianos evangélicos. La comunidad anglosajona mayormente eran. Y hoy estamos viendo que esto está cambiando dramáticamente. Esto está ocurriendo. Me gustaría que tú me contestaras eso. ¿Cómo es que algo así puede ocurrir antes que analicemos el texto bíblico? Me viene a la mente y puedo creer que tiene que, porque ahorita por lo que comentaba, ¿no? De que lo que pasa en Europa, lo que pasó en Europa. Creo que tiene que haber una efectividad en cuanto al transmitir, ¿no? De generación a generación el mensaje del evangelio, el verdadero mensaje del evangelio, porque he conocido jóvenes que me han dicho que el modelo que hubo tal vez en su familia, en su casa, familiares conocidos en cuanto a lo que es el evangelio, no sé si no era probablemente el evangelio completo, sino tal vez un extracto, mostrar a Dios solamente de una manera y olvidar otra, que quiero creer o puedo creer que eso es, porque, bueno, igual sé que muchas veces la gente cuando quiere excusas va a encontrar la excusa a todo, pero creo que debe de haber una importancia muy grande en transmitirle a la generación que viene el evangelio completo, o transmitir lo que Dios es completamente. No a medias. No a medias. O sea, transmitirlo efectivamente. Efectivamente, correcto. Vemos, yo veo mucha gente ahorita que vemos que ponen post, por ejemplo, donde por ejemplo veo el humanismo a todo lo que da. Ahorita está muy de moda. Muy fuerte el humanismo. Sí. Sé lo que tú quieres ser, tú puedes, etcétera, etcétera. Donde pareciera que Dios ya no es. Incluso veo muchos cristianos, Abraham, citando frases que ellos ni siquiera saben que no tienen un respaldo bíblico, que es puramente humanismo. Pero tú estás diciendo ahorita algo que ahora sí que me lo estás restregando, Abraham. Porque yo veo aquí dos generaciones. No, pero lo digo en buen sentido. Ajá. Tú dices que es muy importante el que una generación transmita a otra de manera correcta el legado. Por ejemplo, vamos a hablar de nuestra experiencia. Yo soy primera generación de cristianos en mi familia. Tú eres mi hijo. Tú vienes siendo segunda generación de cristianos. Pero tú dijiste ahorita algo que es muy importante. A lo mejor a veces nosotros no nos planteamos lo siguiente.
y es: ¿quién es responsable de transmitir? ¿El que transmite o el que recibe? ¿Sí? El que transmite o el que recibe. Nosotros realmente, lo que me viene hacia la mente mientras te estoy escuchando es: estamos dejando un legado de fe para la siguiente generación. Esa sería una pregunta. Esa es si yo estoy dejando un legado de fe, es si yo estoy siendo efectivo, si yo estoy trabajando en modelar algo que yo quiero que impacte la vida de mis hijos, y que tanto lo estoy logrando. Porque esto me hace pensar ahorita algo, Abraham. En la Biblia, por ejemplo, vemos a Noé. Noé trabaja solo y con su familia, y en un proyecto anticultural o contracultural, que en la generación de Noé, decir que vendría un diluvio, la Biblia dice que no llovía en aquel tiempo, todo crecía por un rocío que emergía de la tierra. Pero Abraham, Noé logra dejar un legado que nosotros vemos que uno de sus hijos no lo agarra. Sí. ¿Sí? Otro como que lo agarra, y otro que realmente lo agarra. Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Sí. Parece que Cam no agarra el legado de Noé. Jafet como que lo quiere agarrar, pero parece que Sem es el que lo agarra. ¿Qué depende para ti? Háblame de tu experiencia. ¿Tú por qué eres cristiano? Puedes decirme que eres hijo de pastor, que eres hijo de cristianos, pero ¿tú por qué eres cristiano, Abraham? Yo puedo decir que yo soy cristiano porque yo personalmente tuve que llegar a tener una experiencia con todo lo que se me habló. Porque tiene que pasar de dejar de ser una teoría a algo que experimentas, yo creo. Que, bueno, lo hablo por mí. Creo que como muchos hijos de cristianos, crecí escuchando que David mató a Goliat, que el pez se comió a Jonás. Cantando las canciones de Zaqueo. Cantando la canción de Zaqueo. Pero hasta que eso no se hace una realidad en tu vida, es que tú puedes decir, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mi vida. Y no fue hasta que yo tuve un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, que yo puedo decir, yo soy cristiano por eso. Pero soy cristiano también por todo lo que ustedes me modelaron, por todo lo que ustedes, mi mamá, yo los veía. Yo tengo muy buen ejemplo de lo que es la fe. Si bien no crecimos en una casa muy bien económicamente, creo que aún eso se presta más, ¿no? Para vivir en fe. Yo pude ver que nunca nos faltó nada. Y no solamente hablando de lo material. O sea, creo que de toda área, en toda área de la familia, no tuve mal ejemplo en mi casa. Y llegas a un punto en el que tú dices, eso es lo que yo quiero para cuando yo crezca, para cuando yo tenga mi familia. ¿Me explico? Pero llega un momento donde me imagino, Abraham, que tiene que haber una decisión. Tú dijiste ahorita, una experiencia personal. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos. Exacto. El cielo no es tuyo porque eres hijo de un cristiano. Correcto. O porque eres hijo de un pastor. Puedes tener toda la teoría que tú dijiste, todo el conocimiento, pero tiene que haber una experiencia. Yo veo aquí, lo que platicábamos ahorita, que el problema, para mí el responsable de que se levantara una generación que no conoció a Dios, fue la generación de Josué. Y yo quiero ponerme en la otra generación, en la de Josué. La generación de Josué es responsable, porque ¿cómo es posible que la Biblia dice que mientras Josué vivió y los ancianos vivieron, sus contemporáneos, dicen que el pueblo sirvió, caminó con Dios? Muere Josué, sepultan a Josué, sepultan a los ancianos, y dice que se levanta así una generación que no conoce al Señor. Y me llama la atención, dice, y que no sabía
lo que había hecho Dios por Israel. Tú dijiste ahorita algo que es muy importante. Ustedes me hablaron y ustedes me modelaron. ¿Sí? Pero yo quiero entender también que es muy importante que a lo mejor a veces nosotros podemos estar dando por sentado que nuestros hijos van a la iglesia con nosotros. Nuestros hijos escuchan, aprenden el lenguaje, aprenden la dinámica, ¿sí? Aprenden el lenguaje de la iglesia y a veces se convierte en una subcultura porque solamente aprenden un lenguaje. Aprenden el evangelio, pero el evangelio no está en ellos. Correcto. ¿Sí? Pero a veces el error, yo soy la generación de Josué, tú eres la otra generación, aunque tú sí conoces a Dios, pero vamos a ponerlo así. La generación de Josué no se asegura de que esa otra generación realmente está siendo impactada. Y yo me pongo a pensar, Abraham, que a veces nosotros en la generación de Josué hemos sido a veces muy religiosos o muy dogmáticos o muy cuadrados, y nos hemos olvidado de que ustedes tengan la experiencia, porque lo que no es el conocimiento por sí, tú dijiste ahorita algo, la experiencia. Sí, la palabra podría ser independizar nuestra fe de la de nuestros papás. Háblame de eso, ¿cómo es eso? No sé, me acuerdo tal vez cuando Jesús se le aparece a los discípulos después de haber resucitado. Y muchas veces a Tomás lo tachamos del incrédulo y de que esto y de que el otro. Pero dice ahí la Biblia, ¿no? Que Tomás no estaba cuando Jesús se les había aparecido. Y eso, pues, eso habla de que él no tuvo la experiencia de verle resucitado en el momento en el que todos los demás lo vieron, ¿no? Pero dice que después se vuelve a aparecer Jesús. Y ahí es cuando Tomás sí lo ve. Y me gusta porque aquí ya es una diferencia a sus convicciones. Bueno, escuché que estuvo. Creo que muchos de nosotros o mi generación escuchó a los papás decir muchas veces, no, pues Dios hizo esto con nosotros, Dios hizo esto, Dios hizo para allá, Dios hizo acá. Y no es que lo dudemos o no es que no lo creamos, no creamos lo que ustedes dicen, pero creo que hay veces que es necesario que nosotros tengamos nuestra propia experiencia, ¿no? Oye, quiere decir que nosotros a veces hemos sido alguien que ha cuestionado la incredulidad de Tomás, pero esa más que una incredulidad es una honestidad de Tomás que está provocando y no hoy leí en la mañana a alguien que dijo, a Dios no lo ofendes cuando tú dudas. Sí. Dios no se escandaliza cuando tú no alcanzas a creer del todo. Entonces, claro, a veces hemos cuestionado y hemos llamado rebeldía a simple y sencillamente lo que era alguien que quiere tener la experiencia. Sí, porque si le seguimos leyendo en esa parte, ya que se le aparece Jesús a Tomás, ya las convicciones de Tomás no es un escuché, sino que ahora vemos registrado al primer discípulo que le dice a Jesús, le dice mi Dios, mi Señor y mi Dios. Ya pasó de ser lo que yo había escuchado a mi Señor y mi Dios. De la incredulidad. Correcto. A reconocer la divinidad y el señorío. Correcto. De Cristo. Entonces, fíjate, lo que tuviste ahorita es muy importante. Vamos a pensar, ¿qué tal si Tomás nomás le sigue la corriente a los otros? Exacto. Pero no tiene la convicción. Exacto. O sea, ¿cuánta gente hay así en la iglesia? Siguiendo la corriente, pero no tiene la convicción. Sí. ¿Sí? Y no nos sabemos, y lo peor es que no nos aseguramos. Sí, y creo que muchos caen en ese error por la presión de qué van a decir mis papás, o no, pues mis papás no me educaron así. Yo creo que cuando va a llegar el tiempo, ¿no? De la persona. Pero no es hasta que llega esa experiencia de uno con
con Dios, con Jesús, que esa generación puede decir yo, porque lo veo desde este punto de vista, que los discípulos le dijeron así nada más a Tomás, ¿no? Ahorita se nos apareció Jesús. Pues es algo así como que, bueno, pues para saber, ¿no? Pero cuando uno tiene la experiencia, cuando ya uno tuvo un verdadero encuentro con Dios, ya le puedes reconocer tú mismo como tu Dios, como tu Señor. Pero sí la manera en que transmite las cosas de una generación a otra. Yo veo que aquí es muy importante la sensibilidad. Pablo dice que no desechemos a los débiles en la fe. Aparentemente ahí Tomás es un incrédulo, porque dijo, hasta que yo no lo vea y meta mis dedos en sus llagas. En sus llagas y en su costado, entonces yo voy a creer. Y a veces hemos etiquetado a Tomás como el incrédulo. Pero Tomás está diciendo, hey, todo lo que yo quiero es tener la experiencia mía. Así es. Y no quiero vivir de la experiencia de ustedes. ¿Es lo que tú te referías, Rita? Sí. Independizar nuestra fe de la de nuestros papás, de una generación anterior que probablemente nos lo pudieron dar de teoría, nos lo pudieron dar como enseñanza, las palabras Dios existe, Dios es real, pero es hasta que uno no tiene la experiencia o ese encuentro. El conocimiento por el conocimiento, así sea bíblico, no te cambia. Así es. Hasta que tú no tienes tu propia experiencia. Abraham, ¿cómo fue en tu vida que tú lo experimentas? Porque tú dijiste ahorita, bueno, eres hijo de cristianos, naciste en un hogar cristiano, pastores, etcétera. Pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué te lleva a ti a decir, como Tomás, mi Dios y mi Señor eres tú, Jesús? No sé si... Porque no puedo decir que anduve haciendo mucho desastre en el tiempo que me desvié. Pero yo puedo creer, no sé, yo creo que las oraciones de ustedes... Yo siempre digo que las oraciones de los papás es algo que no... es el peor impedimento de un hijo cristiano que quiere pecar. Las oraciones de los padres. Porque yo me acuerdo que podía andar en el desastre y llegar el momento en el que me veía en el espejo y recordar todas las palabras de ustedes. Recordar todo lo que ustedes me han modelado y decirme, este no eres tú. Esto no es para lo que tú naciste. No. Yo creo que eso me puedo tal vez familiarizar con el hijo pródigo, ¿no? Que entra en razón y dice, en la casa de mi padre hasta el más humilde tiene que comer. Y no me refiero en cuanto a lo material, sino al hecho de que en la casa de mi papá se nos enseñó lo que era seguir los caminos de Dios. Y esta vida que estoy llevando no es para lo que yo fui creado. Creo que nacemos o escuchas muchas veces la palabra hijo de promesa. No me he puesto a buscar si esa frase viene en la Biblia, esas palabras. Pero de cierta manera creo que sí, somos hijos de promesa los que hemos crecido escuchando del Evangelio, escuchando de la Biblia. Pero si jamás independizas tu fe, te vas a quedar en el otro lado. Yo quiero hacerte una pregunta, Abraham, y no hay problema si me la respondes a rajatabla. ¿Qué errores cometemos a veces los padres cristianos con nuestros hijos para que no les dejemos a ellos o no les modelemos a ellos a Jesús, dejándoles un legado de fe? ¿Qué errores podemos cometer a veces? Yo creo que eso que le decía ahorita, lo que le mencionaba de no
no transmitir el mensaje completo. Porque viendo esto que estábamos leyendo, donde empezamos a leer, unos versículos atrás Dios está hablando juicio sobre el pueblo. Y me llama a mí la atención en el versículo que usted dice que el pueblo sirvió mientras que Josué estaba vivo. Pero lo que a mí me llama la atención es que dice que estas personas que sirvieron, estas personas dice que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Y unos versículos antes Dios les está dando juicio. Entonces quiero creer que debe haber ahí un contraste, ¿no? Sí, Dios es juicio, ajá, pero también Dios hace grandes obras. ¿Me explico? Lo completo. Y nivelarlo. Ajá. No sé si aquí lo que pasa con el pueblo es que se quedan solamente en el juicio de Dios, estancados, y dicen, pues nosotros sabemos que hicieron grandes obras, nosotros sabemos que Dios es bueno, pero pues hasta ahí nos quedamos y no lo transmitimos a la generación. ¿Me explico? Un evangelio de juicio. Correcto. De condenación. Si solamente estamos anunciando un evangelio de condenación, solamente estamos diciendo lo que Dios dice no, y solamente estamos usando la Biblia para señalar el error, para señalar el defecto, pero no estamos dando el mensaje completo diciendo, ok, ese Dios que trae juicio sobre el pecado también es un Dios de gracia. Correcto. También es un Dios que te da la oportunidad, que te ama. Correcto. Que te puede cambiar tu condición. Y como decíamos ahorita, Abraham, que Él no se escandaliza de lo que andas haciendo o de tu incredulidad, de tu debilidad, si tú quieres. Pero Él quiere que seamos o que transmitamos, por un lado, un mensaje que esté equilibrado, que por un lado hable la realidad del precio del juicio del pecado, claro, las consecuencias del pecado, pero por otro lado que hablemos la gracia, ¿no? Sí, sí, o sea, que se diga así, Dios demanda, obviamente Dios demanda que tú dejes cosas por seguirlo, pero no nada más se queda ahí, o sea, que por eso tú vas a tener buenas recompensas, que por eso vas a ¿qué cosas? Porque creo que una generación antes se enfocó mucho en lo que no se podía hacer. En el no, esto tampoco, pero jamás se nos dijo lo que sí podíamos gozar del evangelio, ¿me explico? Lo que sí venía como parte de recibir a Jesús. Creo que ahí es donde hubo esa desconexión, probablemente. ¿Sabes qué veo yo? Que la ausencia de presentar un evangelio completo, donde hablemos tanto de las consecuencias del pecado como de las bendiciones de la gracia, al no traer un evangelio completo, parece que estamos dando margen a que esa generación que no está recibiendo completamente el mensaje empiece a ver al humanismo como una opción. Correcto. Las corrientes filosóficas y todo ese tipo de movimientos, porque no estamos trayendo un legado, como tú dijiste, efectivo, no estamos transmitiendo el mensaje completo, correcto, y por consecuencia se está creando un vacío. Sí. Hay un vacío. Ese vacío es tremendo. ¿Tú cómo ves ese vacío afectando ahorita a los jóvenes? Pues eso que usted mencionaba, como no tenemos una imagen completa de lo que es Dios o de lo que es el evangelio, eso que nos falta del evangelio lo queremos buscar en otros lados, y desgraciadamente ahorita en todos lados vas a encontrar para poder llenar ese evangelio, ¿no? Abraham, estamos viendo lo que es el vacío, un vacío. Ya hablamos de la negligencia a veces que podemos tener nosotros, una generación que no deja un legado a otra, una generación que no deja, que no modela correctamente a Jesús, una generación que no está siendo efectiva en transmitir el mensaje del evangelio, ¿no? Sí. Pero ya hablamos de eso. A mí me gustaría que habláramos cómo afecta ese vacío. En el texto bíblico solamente nos dice, muere Josué, muere su generación, y se levanta una generación, dice, que no conoce al Señor y que no sabía lo que Él había hecho
por Israel. Número uno, no tenían la experiencia con Dios, pero hay algo que a mí me preocupa. Dice, no sabía. No sabía. O sea, una cosa es que tú no hayas estado ahí, otra cosa es que no lo sepas. Sí, porque una generación antes, cuando está hablando de los de la generación de Josué, dice, el pueblo sirvió mientras vivió Josué, y dice, estos habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. O sea, de estos, no sé, me llama la atención que hace énfasis que unos habían visto las grandes obras de Dios, y los otros dice que ni sabían, ni sabían. Ok, yo hago una pregunta aquí. Para haber visto estas grandes cosas que Dios había hecho, el mandato de Dios es que ellos le dijeran a sus hijos la palabra al ir por la mañana, al acostarse, al levantarse, al ir por el camino. O sea, la fe hebrea viene como una fe oral, independientemente de los pergaminos. Antes de que se escriba, se plasme en pergaminos, hay una fe, una transmisión se oral. Se transmitía oralmente. Sí, pero sí. parece como que hay una generación que por un lado mira milagros, pero por otro lado se calla. Porque no está dejando que esa otra generación sepa, esté enterada. Y se levantó una generación que no está enterada. Yo veo aquí que le bajó esta generación de Josué en enseñar a otros. Aquí viene algo que es bien importante. Mira, sí. Podemos hacer 1000 de eventos, ¿no? Que todo tiene su lugar, los conciertos, claro, los congresos, los seminarios, pero ¿qué tanto estamos enseñando a otra generación que conozca lo que Dios ha hecho? Si tú te pones a ver, simple y sencillamente, si nada más, tú le preguntas ahorita a chavitos sobre la historia americana, muchos no saben. Sí. Como que se está perdiendo la importancia, la relevancia de la historia, pero a veces nosotros mismos estamos haciendo ver como que no es importante la historia. Entonces les preguntas qué pasó el 4 de julio y te dicen tronaron cohetes. Nada sí, más. Exacto. Y otros les dices el 5 de mayo y te van a decir que pues los güeros allá en Cancún haciendo y deshaciendo eso. No, sí, es la realidad. Sí, nos reímos, sí, pero esto es una realidad. Triste, pero cierto. Abraham, ¿cómo afecta ese vacío en una generación? Porque a veces nosotros yo veo que la generación de Josué estaba en una burbuja. Ellos creían que habían sido efectivos. Ellos creían que estaban listos para irse. Pero lo que yo veo es que no estaban listos para irse, porque en cuanto se van, ¿sabes cómo lo veo yo? Como esa chavita que tienen reprimida, o ese chavalito que tienen reprimido, y apenas llega cierta edad de high school y le da un poquito la puerta así, la libertad, y ¡fum! Sale un extremo de esa persona que no se imaginaba. Yo veo algo así ahí, rápido, se muere una generación y se levanta otra totalmente contraria a la otra generación que se está yendo. Es como, una vez escuché a alguien decir que una historia, ¿no? De un papá que por años juntó mucho dinero para dejárselos como heredad a sus hijos, pero que nunca hizo un testamento. Creo que se pudiera ver así, ¿no? Tenía algo bueno que dejarle a la otra generación, pero jamás les dijo qué es lo que tenía o sea, no transmitieron eso. Bueno, ahorita que estaba viendo esto, me surge una pregunta más bien a mí para usted. ¿Ya te vas a desquitar? Sí, ya me voy a desquitar. Ok, dale, Abraham. Dale con todo. O sea, no quiero juzgar por completo, o no juzgar, más bien me gustaría saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque veo que hay un Moisés que Dios le dice, haz esto, pero Moisés no tenía un ejemplo de a quién ver lo que él tenía que hacer. Por el otro lado, Josué tenía alguien a quien ver, él vio un modelo de lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Pero como ahorita usted me comentaba, yo fui primera generación cristiano. ¿Qué tanto afecta eso, que sea primera generación cristiano, para transmitir ese mensaje a la siguiente generación? Se me hace que esa pregunta hoy
puedo responderla a lo mejor un poquito más objetivo. Yo creo que a veces la primera generación es muy dedicada, es muy apasionada, pero a veces carece de la suficiente sensibilidad de ver más allá de su contexto. Si yo recuerdo que yo cometí errores, Saquen el violín. Yo cometí errores. La realidad es que sí cometí errores. Y te voy a decir qué errores fueron. Creo que fueron errores involuntarios, pero fue en ignorancia. Ignorantemente estaba haciendo algo que no necesariamente era correcto. Y que a veces yo creo que me privé y les privé a ustedes de cosas lindas y sencillas, porque todo giraba en torno a la iglesia y al ministerio. Y lo que no era parte de la iglesia, lo que no era parte del ministerio, no era prioridad para mí. Yo recuerdo que un día, platicando con tu hermano, con Edwin, ya lo traeremos, que nos alcance el presupuesto y que él acepte venir con nosotros. Pero un día yo le dije a Edwin y le pregunté, frustrado, su tiempo de rebeldía, le dije: hijo, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y cuando Edwin me contestó, yo creo que yo no estaba preparado para escuchar lo que Edwin me dijo. Edwin me dijo: papá, para mí eres mi predicador favorito. No hay problema con tu amor con Dios. El problema es que todo ha girado en torno a la iglesia. Y se te olvida que a mí me gusta ir a un partido de fútbol. Y todos podían faltar un ensayo por ir a apoyar o participar de un partido. Pero yo no podía faltar un ensayo, porque era el hijo del pastor. Un ensayo de la iglesia, un ensayo de la alabanza, una práctica, la alabanza, ¿no? Entonces, cuando Edwin me dijo eso, yo pude ver que efectivamente sí hubo cosas en las cuales yo creí que estaba haciendo lo correcto, pero no necesariamente. Entonces, yo creo que por un lado la falta de sensibilidad, ponerte a ver en los zapatos del otro, mirar las necesidades del otro. Y yo pienso que eso es algo que a veces hace que los hijos se rebelen, Abraham, y que vean el cristianismo como que, híjole, todo gira en torno a la iglesia. Escuché una vez a un muchacho en el funeral de su papá decir esto: para mi papá todo fue iglesia. Y puede sonar muy piadoso, pero no necesariamente es correcto, porque somos parte de una sociedad, somos parte de una cultura, y no podemos nosotros hacer que la fe trascienda si todo tiene que ocurrir dentro de la iglesia. Hoy, por ejemplo, puedo ver a Edwin, que le está apoyando a su hija en el soccer, y tremenda, por cierto, quedó campeona. Jimenita, good job. Nos va a Buen sacar trabajo. de pobres. Nos va a sacar de probes. Jimena va a subir el presupuesto del podcast. Pero yo creo que son cosas, Abraham, que en su momento yo no las entendía. Me acuerdo que hubo también otro tipo de situaciones donde a veces tal vez nos escandalizábamos de cosas que realmente no nos teníamos que escandalizar. Y a eso es a donde iba. O sea, por eso preguntaba, ¿usted cree que tal vez a usted no se le transmitió completamente el evangelio, o estaba en el proceso y estaba aprendiendo, equivocándose, cayéndose, levantando, en cuanto a cómo usted nos transmitía el mensaje a nosotros? Mira qué importante eso que tú dices. Bueno, como yo era primera generación de cristiano, tú eres segunda generación de cristianos, yo creo que yo estaba absorbiendo todo lo que me ponían enfrente, ¿no? Y así como absorbí buenas cosas, hubo gente que marcó mi vida, también hubo gente que a lo mejor aportó cosas que no eran. Y en un determinado momento, al no tener un criterio, un entendimiento más amplio, no que hoy tengamos el súper entendimiento, pero hoy tenemos un entendimiento más amplio
de la Biblia para poder filtrar las cosas, yo pienso que hubo un momento, y te vas a recordar, por ejemplo, cuando estaban muy de moda el poner los discos al revés, a buscar los mensajes subliminales, ¿no? Sí. Lo mismo le daban vuelta a un disco al revés de algún grupo secular, los Rolling Stones, o vete a saber cuál, que después era un disco cristiano, ¿no? Sí. Y andaban buscando al diablo hasta en la sopa, Abraham. Sí, sí, sí. Entonces, yo recuerdo que tal vez hubo cosas de ese tipo donde a veces uno fue mal influenciado, aún por buena voluntad de esas personas, pero tal vez nosotros usamos un criterio equivocado en una premisa equivocada, en una óptica equivocada. Y por ejemplo, hoy, mira, hoy ¿tú eres cuántos años mayor que Benjamín, en nuestro hijo menor? Casi 20. 20 años mayor que Benjamín. Benjamín, ¿qué capaz que cuando tú empezaste a tocar, Abraham, yo podría tolerar que tú exploraras la posibilidad de escuchar, porque es un despertamiento musical, que experimentaras otro tipo de sonidos que no tiene que ser la guitarra de Marcos Witt, o tiene que ser el cancionero de Jesús Adrián Romero, tiene que ser, si no, pero hoy me doy cuenta. Hoy me doy cuenta que me engañaste, ¿verdad? Sí, con los enanitos verdes. Bueno, yo no sabía eso, que estás despertando a la realidad musical, y cuando tú estás despertando a esa realidad, la música es música. Y simple y sencillamente te empiezan a llamar la atención los diferentes corrientes en cuanto a la forma de la música. Y yo recuerdo que cuando Benji empezó a tocar la guitarra, que hizo su canal de YouTube, recuerdo que él empezó con unos cantos, pero de repente le llamó mucho la atención cómo tocaban los Beatles. Que el primero Richie Valens y después los Beatles. Sí. Y recuerdo que un día fuimos... Pues se movía así. Sí, le hacía como Paul McCartney, ¿no? Entonces, un día fuimos a desayunar. Benji, nuestro amigo, ¿cómo se llama este predicador? El predicador puertorriqueño más mexicano que todos, Joe Rosa. Joe Rosa. Y le dije, dije riendo, Joe, dale un consejo a Benji, porque Benji... le está gustando la música de los Beatles, y Joe Ross, en lugar de decirle, hey Benji, es cierto lo que tu papá dice, ten cuidado, Benji le dice, oh man, I love it. Dice, Benji, eso está bueno, Benji. Y me le quedé viendo. Joe dice, tú tienes que entender que la realidad que él está despertando a una realidad musical para asumir su propia identidad como músico. Ese simple ejercicio yo que lo iba a permitir con ustedes. Sin embargo, hoy yo entiendo que Benji ama a Dios. Sí. Hoy Benji sirve en la alabanza, pero simple y sencillamente es parte de una sociedad donde él está considerando y explorando cuestiones que son reales. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que a veces nosotros como padres hemos cometido ese error, y yo creo que sería bueno pedir, yo quisiera aprovechar este momento para pedir perdón a nombre de la generación que yo represento, que a veces fuimos, tal vez en el nombre de Dios, fuimos intolerantes, fuimos insensibles, faltos de criterio. A veces creíamos que éramos muy piadosos, pero realmente éramos muy religiosos, y a veces nos llevamos entre las patas, y lo único que hicimos fue frustrar a otros que no supimos entender. Claro. Yo creo que eso sería de parte nuestra. Hoy, bueno, ya es otra, ustedes mismos ven cómo me dirijo con Benji, cómo platico con él. Sí. Como la diferente vida que tenemos hoy, ¿verdad? Y ustedes le dicen, ¿cómo le dicen a Benji? Pues si tú hubieras vivido el tiempo que nosotros vivimos, ¿no? Sí, sí, pero creo que igual eso a nosotros, yo en mi caso yo lo entiendo así, como usted nos lo mencionaba. Es primera generación, estaba aprendiendo. Sí, se estaba gestando. Ajá, y creo que aún esas cosas nos debe servir a mi generación de qué hacer y qué no hacer.
Exacto. Creo que aún de eso podemos aprender para bien, ¿no? Y creo que eso nos vuelve a esto. O sea, creo que eso nos pone una responsabilidad muy grande a mi generación de tomar eso como ejemplo para traspasar bien el mensaje. De no quedarnos solamente con una parte, sino como pasa aquí, ¿no? Sí, Dios es juicio, pero no olviden cuando lo sacó de Egipto. No olviden cuando... Lo que Dios ha hecho, lo todas bueno. las grandezas de Dios y todo lo que Dios ha hecho. Porque cuando nomás transmitimos una parte, aquí vemos la consecuencia, ¿no? Dice que se levantó una generación que no conocía al Señor, ni lo que Él había hecho por Israel. Mi pregunta es, ¿estamos transmitiendo? Mira, un día escuché a un pastor que dijo, Luis, tienes que reenfocar y tienes que tener tu enfoque en los matrimonios jóvenes. Yo dije, ¿por qué? Porque si viene él, vienen los suegros, vienen los hijos. ¿Sí me explico? Pero si no nos enfocamos en alcanzar correctamente, no vamos a estar asegurándonos de dejar un legado. Y la otra, si no estamos realmente enseñando lo que tenemos que enseñar, tú dijiste ahorita, le estamos enseñando a la gente el poder de la palabra de Dios, la gracia, el perdón. Estamos hablando a la gente que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que Dios no te llama porque eres perfecto, Dios te va perfeccionando. Correcto. Todo ese tipo de cosas, que a veces el mensaje de juicio o ese mensaje intolerante, lo único que ha hecho es marcar y levantar una brecha generacional, un muro generacional, donde hay una desconexión en una generación sin legado. Abraham, vamos a empezar a hacer unas reflexiones de lo que hemos tratado para concluir. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú cómo ves que afecta ahorita el no tener o no transmitir el evangelio equilibradamente? Porque mira, algo que me viene a la mente antes de que me contestes es, vivimos en la generación más informada, pero no necesariamente la más formada. ¿Me explico? Así es. Entonces, en medio de este mar, de esta red de información, ¿qué tenemos que hacer para formar correctamente a una generación para que no se pierda, para que sí conozca a Dios y sepa lo que Dios es? Sí, pues yo volvería a lo mismo, ¿no? Transmitir el evangelio completamente. ¿Qué es para ti el evangelio completamente? Entender que Dios es amor, pero a la misma vez que Dios demanda cosas de nosotros, que Dios al llamarnos, Él nos pide que nos apartemos de ciertas cosas. No voy a entrar en esos detalles, pero entender eso, o sea, sí que Dios nos ama, pero que también el llamado de Jesús conlleva dejar cosas, ¿no? Conlleva que nos apartemos de cosas, que nos apartemos para Él. No darles un evangelio de puras golosinas, ¿sabes? Correcto, ni un evangelio de puro juicio, pero tampoco un evangelio de puro amor. Porque creo que cuando se unen es el balance perfecto, ¿no? Que Dios nos ama, pero como nos ama, por eso nos pide que dejemos ciertas cosas. Sí, porque otro extremo sería, Abraham, hablar de un evangelio de puro amor, ¿no? Puro amor, pero no hablar de las realidades, de las consecuencias del pecado, de los principios de Dios, de todo aquello que está ahí para protegernos, para ayudarnos, para cuidarnos, y que Dios lo dejó ahí para nuestro bienestar. Viene a mi mente una mamá que, por ejemplo, el niño hace y deshace, pero no le dice nada. Y todo lo que quiere es darle un dulce si hace lo bueno como recompensa, ¿no? Y no le enseña que el dulce no se lo da porque se lo merece. El dulce le da porque lo ama. Correcto. Pero tiene que hacer lo bueno, no para ganarse un dulce, sino porque al hacer lo bueno,
él está siendo formado. Formado. ¿Qué papel juega para ti la Biblia? Como tal, para poder ser una generación que conoce a Dios. Pues es yo creo que el papel principal, ¿no? Aunque sí la oración es necesaria, pero no sabría yo que tengo que orar si no fuera la palabra. Entonces, yo creo que ese es el papel principal que debe de tomar. En mi caso, lo toma primeramente la palabra. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque yo veo que la generación que se levanta padece dos cosas. Una, no conoce. Y al mismo tiempo no tiene experiencia. Hay gente que puede conocer acerca de Dios, pero no tiene la experiencia. Correcto. Y esta generación ni conocía los hechos de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Ni tenía la experiencia. Y cuando hablamos de la experiencia, estamos hablando de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y hay que hablarlo, no hay que decirlo bajito. Y una experiencia con el poder del Espíritu Santo. Al final del día. Sí, que creo que en las cosas que decía, ¿no? Que se nos decía probablemente lo que no. Nada más lo que no. Pero si vamos a lo que sí, o sea, cuando entendemos que tenemos acceso a su Espíritu Santo, que tenemos acceso a su presencia, yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Espérate, mira, esto no, pero ¿por qué? Por esto. Porque a esto que tú tienes acceso es mucho mejor. Y me viene a la mente el versículo de Pablo, no miremos las cosas que se ven, porque esas pasan, sino lo que no se ve, porque eso es eterno. Y pues sí. Qué importante. Mira, sí. Ahorita que tú estás diciendo eso, yo lo quiero resumir de esta manera. Tenemos el reto como pastores de transmitir lo que Dios es. Correcto. Pero al mismo tiempo que ellos conozcan, experimenten lo que Dios es. Por un lado está el conocimiento. A veces puede haber mucho conocimiento, lo blanco y lo negro de la tinta, lo blanco del papel y lo negro de la tinta, conocimiento solamente. Pero no hay una experiencia de fe. No hay ese experimentar del Espíritu Santo. Acabamos de venir de un retiro de jóvenes y nos damos cuenta que tras los estudios, las ponencias, las prédicas, es muy importante darle ese lugar a que ellos experimenten, sumamente importante, a que ellos experimenten el poder del Espíritu Santo. Entonces, Abraham, yo creo que hemos aprendido, yo he aprendido de lo que tú me has planteado y que juntos hemos tratado de abordar este tema y esperamos que pueda ser de mucha ayuda a nuestros amigos que doquiera que lo estén siguiendo. Algo que quieras decir tú para terminar, Abraham, y así terminamos esta plática. No, pues yo creo que solamente eso, ¿no? La importancia de conocer conocer de Dios, pero también conocer a Dios. No solamente conocer de, porque muchos nos hemos quedado en eso, sino conocer a Dios. Bueno, la propuesta está sobre la mesa. Qué importante es conocer lo que la Biblia dice acerca de Dios, pero qué importante es experimentarlo. Que cuando tú pones por obra lo que Dios dice, Dios va a obrar algo en sus vidas. Les agradezco mucho que hayan dedicado este tiempo con nosotros. Yo soy Luis Alba, nos vemos en el próximo podcast. La Biblia dice, por favor, suscríbete, danos un like, para que lo compartas también con otros y que nos sigas a través de estas plataformas sociales y que podamos juntos tener un tiempo de reflexión de acuerdo a lo que la Biblia dice. Chao, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.